La huelga del magisterio y la de los trabajadores del Ministerio del Trabajo han desnudado al rey. Es decir, han dejado absolutamente claro que el decreto 160 del 2014 no le reconoce a los empleados públicos el derecho a la negociación colectiva tal como está consagrado ese derecho en los convenios de la OIT. El Estado colombiano tiene una larga trayectoria como violador de los convenios de la OIT. El convenio 87, que fue aprobado en el año de 1948 y que consagra la libertad sindical y la autonomía sindical, solo fue ratificado por Colombia en 1976, y el 98 del año 49, que se refiere a la negociación colectiva, igualmente fue ratificado en el año 76, es decir, 28 años después de que fue aprobado en Ginebra. El convenio 151 del año 78, que regula la negociación colectiva para los empleados públicos, fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 411 en 1997. Y el 154, que se refiere a la misma materia y que es del año 81, fue ratificado por la Ley 524 del año 99, es decir, casi 20 años después. El convenio 151 consagra el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos. En general, no hace grandes excepciones y por lo tanto tendrían que tener derecho a presentar pliegos de peticiones, negociarlos en arreglo directo y tener la posibilidad de ir a la huelga si no están comprometidos con servicios públicos esenciales o al tribunal de arbitramiento. Sin embargo, no es así. El decreto 160 del 2014 está concebido dentro de una de las teorías que se manejan en relación a el vínculo que tiene el empleado público con el Estado. En ese terreno hay dos teorías, una que se llama la teoría estatutaria, que dice que la relación entre el empleado público y el Estado es unilateral. Es subordinada, pero es unilateral, es decir, el Estado es el que impone las condiciones y el empleado público no puede discutir con el Estado sus condiciones de empleo ni sus condiciones salariales. Y la otra teoría es la teoría bilateral, que es la que se aplica para el sector privado y para los trabajadores oficiales, vinculados por contrato de trabajo, teoría en la cual sí se puede discutir las condiciones de trabajo, hay bilateralidad. En desarrollo de esta teoría, que es arbitraria, dictatorial, unilateral, es que se incluyeron los artículos 414 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que le prohíben a los sindicatos de empleados públicos presentar pliego de peticiones, firmar convenciones colectivas y beneficiarse de las mismas. Desafortunadamente, la Corte Constitucional, en las sentencias sobre esta materia, ha sustentado sus posiciones sobre la teoría estatutaria. Cuando la Ley 411 del año 97, que ratificó el convenio 151, fue a control de constitucionalidad en la Corte expidió la sentencia C-377 del año 98. Y en esa sentencia la Corte Constitucional dijo que, primero, que la ley era constitucional, pero que era necesario distinguir lo siguiente: que los trabajadores oficiales tenían derecho a la negociación colectiva plena y los empleados públicos
a una negociación colectiva no plena, es decir, podían hacerle peticiones al Estado, discutir con el Estado, pero si no se ponían de acuerdo, el gobierno, el Congreso, el presidente de la República, los consejos, los gobernadores y los alcaldes mantenían su potestad para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Es decir, la Corte Constitucional, esta sentencia la expide en el marco de la teoría estatutaria. Lo mismo hizo la Corte cuando se demandaron esos artículos. Expidió la sentencia C-1234 del 2005 y mantuvo la misma posición y simplemente dijo que los memoriales respetuosos, que eran los que podía presentar el empleado público, no eran lo mismo que pliego de peticiones, y que los empleados públicos podían hacer peticiones al Estado, y conminó al Estado a que regulara esa materia. En este contexto de la teoría estatutaria y del derecho a la negociación no plena, es que se ha venido elaborando todo este proceso de reglamentación del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. En ese contexto fue que Angelino Garzón, siendo ministro del gobierno del doctor Pastrana, presentó un decreto que nunca se aprobó. En ese mismo contexto es que el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, al final de su segundo periodo, expidió el decreto 535 del año 2009, en el que regula o aspira a regular la negociación colectiva de los empleados públicos, hablando de la concertación y partiendo de reglamentar los artículos 414 y 416, y no habla de negociación colectiva por ninguna parte. Vino el gobierno del doctor Santos y como era necesario hacer algo presentable ante el TLC, la OIT y los países ricos de Europa para el ingreso de Colombia a ellos, entonces expidió el decreto 1092 del 2012 y deroga el decreto 535 del gobierno anterior. Y cambia la palabra concertación por negociación. Y plantea que lo que se va a reglamentar son los artículos 7 y 8 de la ley 411 del 97, lo que era correcto. Y habla de pliego de solicitudes y no de pliego de peticiones, para seguir respetando los artículos 414 y 416. Y en todo lo demás queda igual a el decreto anterior. Como le quedaban faltando algunas cosas a ese decreto, entonces se concertó con las centrales obreras la expedición del decreto 160 del 2014 en el mes de febrero, unos meses antes de la reunión de Ginebra, para llevar todo cocinado a la reunión de Ginebra. Este decreto 160 se mueve dentro de la teoría estatutaria y dentro de la concepción de que el empleado público no puede tener derecho a la negociación colectiva plena. Por eso, puede presentar pliegos de solicitudes, no pliego de peticiones. Excluyen a los trabajadores no sindicalizados. De acuerdo con ese decreto, solo los trabajadores sindicalizados pueden presentar pliegos de peticiones. Establecen una etapa de arreglo directo, como para los particulares y para los trabajadores oficiales. Y crean la figura de la mediación. Y además, ese decreto establece con claridad que lo único que se puede negociar son las condiciones de empleo. No se pueden negociar salarios porque siempre van a estar sujetos a las reservas del presupuesto, al situado fiscal,
no se puede discutir nada que tenga que ver con el mérito, no se puede discutir nada que tenga que ver con el régimen disciplinario, es decir, no se puede discutir la situación de subordinado que tiene el empleador porque, según esa concepción, la relación es unilateral. Agotada esa etapa de arreglo directo, si no hay acuerdo, entonces va la mediación y si el mediador no logra acercar las partes, se levantan las actas sin acuerdo y el Estado puede tomar las decisiones que él quiera. Si hay acuerdos parciales, entonces el Estado emite los actos administrativos de manera unilateral porque no se puede firmar convención colectiva. Pero además, y lo más importante, es que en ese decreto se excluye la huelga como una posibilidad de los empleados públicos. Y resulta que la OIT, aunque no tiene convenios sobre la huelga, tiene recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en donde una parte muy importante de las actividades del Estado no son servicios públicos esenciales que si no se prestan, afectarían la vida, la salud y la seguridad de la población. Y allí se le desconoce ese derecho a los empleados públicos. Yo he sostenido y lo sigo sosteniendo que la huelga es el mecanismo más importante que tiene la negociación colectiva y que la negociación colectiva sin el derecho a la huelga no es negociación colectiva. Y es tan retardatario el decreto 160 que excluye incluso la posibilidad del tribunal de arbitramiento. Por eso considero que el decreto 160 es violatorio de los convenios de la OIT, se podría decir que es violatorio de la Constitución y que no reconoce el derecho de la negociación colectiva a los empleados públicos. Por eso la huelga de los maestros y la de los trabajadores del Ministerio del Trabajo han desnudado al rey. Es decir, ha quedado claro que ese decreto desconoce esos convenios y no reconoce el derecho a la negociación colectiva. Tuvieron que hacer una huelga de más de 30 días para que les prometieran cumplir lo incumplido y para acordar algunos nuevos puntos. Yo creo que ha llegado el momento de que las centrales obreras, es decir, es mi opinión, la CUT, la CGT, la CTC, la CNT, el movimiento sindical estatal y todo el movimiento sindical exijan que ese decreto se derogue y que realmente se reglamente el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos de acuerdo con los convenios de la OIT y la Constitución Nacional. Es decir, que tengan el derecho a presentar pliego de peticiones, que tengan el derecho a discutirlo en las etapas de arreglo directo, que si no prestan servicios públicos esenciales en sentido estricto, tengan derecho a optar por la huelga o por el tribunal, y que tengan derecho al tribunal de arbitramiento y que puedan firmar convenciones colectivas y beneficiarse de ellas. Para mí, lo anterior sería la lección jurídico-sindical más importante que se desprende de la huelga del magisterio y de la huelga de los trabajadores del Ministerio del Trabajo. Muchas gracias.